3. Buenas noches, mi nombre es Valeria Jaimes y en esta ocasión junto a mi compañero Ángel Córdoba les vamos a presentar el tema de la señalización vertical. Nuestro contenido estará dividido en diferentes partes, pues de manera organizada para que se pueda comprender y todo fue extraído básicamente del Manual de Señalización Vial del 2015. Primeramente, hablaremos entonces de lo que es la señalización vertical y en qué consiste. Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras sobre la vía que pues deben ser dispuestas a lo largo de esta de manera ordenada y conservando determinadas distancias. Y pues además se debe tener cuidado de no instalar una cantidad muy alta y excesiva de señales sobre la vía, sino pues puede ocasionar contaminación visual. Estas se instalan con el fin de prevenir sobre pues, peligros, reglamentar sobre limitaciones y pues también informar de pronto sobre direcciones, sitios turísticos, algunos sitios de interés, etcétera. En estas señales además se debe pues, garantizar uniformidad en el diseño, que tengan una posición correcta, que sean limpias y legibles para que el usuario de la vía pueda comprenderlas. Además, los tableros deben ser eh, pues bastante legibles y tener láminas retroreflectivas que cumplan con lo dispuesto en la NTC 4739 del 2011, de la cual les hablaré un poco más adelante. Eh, Estas señales solo pueden ser instaladas por entidades oficiales que son responsables de la vía. Algún tercero no puede instalarlas, sino la señal va a ser inmediatamente retirada. Y el tamaño varía dependiendo de la velocidad máxima de esta vía, ya que pues si un automóvil viene a una velocidad bastante alta no se puede colocar un tablero pequeño, sino va a ser difícil que alcance a percibirlo y reaccionar en el tiempo pues adecuado para prevenir accidentes. Los tres grandes grupos que pues se exponen en el manual son las señales preventivas, las señales reglamentarias y las señales informativas. Hay un cuarto grupo que son las señales transitorias, sin embargo, a este el manual no les dedica un capítulo completo, sin embargo, lo vamos a mencionar brevemente. Eh, en esta siguiente diapositiva vemos entonces el mensaje y las características de este. El mensaje pues es algo bastante importante en una señal, ya que pues este debe ser inequívoco y se debe transmitir mediante símbolos o leyendas. Se recomienda sobre todo el uso de símbolos ya que se pueden percibir de manera más rápida, porque pues leer una leyenda pues puede ser un poco más demorado, sin embargo pues es una diferencia de segundos, pero es mejor el símbolo. Hay ocasiones en las cuales se pueden usar ambos en una misma señal, eh, y cuando se hace estas placas, o sea, las placas que van en la parte inferior de la señal principal deben ser de manera rectangular y combinar con los colores de la señal principal. Como en el ejemplo de la diapositiva, tenemos una señal preventiva cuyo fondo es amarillo y tiene una borla negra con un símbolo negro. Entonces la leyenda en la parte inferior va a ir esto con fondo amarillo, orla negra y una leyenda negra. También se pues, debe garantizar la tipografía que se indica en el manual de señalización vial, que pues ahí extraje un pequeño pues, fragmento de lo que es la letra A, B y C minúsculas que se muestran en el anexo A. Sin embargo, en este anexo pues están todas las letras del alfabeto, tanto en mayúscula como en minúscula, y además se encuentran los números. Esa tipografía se debe seguir rigurosamente. Otra característica es que las unidades de medida siempre van a estar en el sistema internacional, por lo cual, pues, si vemos una señal de velocidad máxima, vamos a saber que el número va a estar en kilómetros por hora. Y por último, para las señales reglamentarias y advertencia de peligro, las leyendas deben estar en mayúscula, como lo es el ejemplo de la señal de pare. Ahora, en cuanto a la retroreflexión, entonces, como les mencionaba, está basado en la NTC 4739 del 2011. Y pues, ¿qué es esto de la retroreflexión y para qué sirve? Bueno, es importante saber que la visibilidad de las señales debe garantizarse a cualquier hora del día y bajo cualquier condición climática o de luminosidad.
por lo cual se presenta este fenómeno de retroreflexión que consiste en que una luz impacta sobre el tablero de la señal y esta va a rebotar sobre la superficie siendo devuelta a su punto de origen. Entonces, aquí se presenta una tabla de niveles mínimos de retroreflexión y además vemos una imagen ejemplo de pues, el fenómeno que les acabo de mencionar, en donde un rayo de luz pues, sale del vehículo, que es la línea representada en color verde, impacta sobre el tablero de la señal y se devuelve al punto de origen de manera perpendicular al tablero, representado por la línea azul. Estos niveles mínimos de retroreflexión que presentamos en las dos tablas corresponden a láminas tipo 3 y tipo 4, que son clasificaciones que se hacen en la NTC 4739. Vale, bueno, en cuanto a la historia, las primeras señales datan de la época de los romanos, en la Edad Media, y pues como vemos eran estas grandes columnas hechas de piedras llamados millarios, donde pues se labraban con un cincel los destinos, las distancias, el nombre de la vía y bueno, el financiador de la calzada. No fue hasta 1892 donde se intentó realizar la primera señal moderna. Esta tenía forma de calavera y pues lo que intentaba como tal notar era una señal de pare, pero pues esto no fue aceptado entre los habitantes de la localidad ni los viajeros. Entonces no fue hasta 1915 donde se estandarizó la señal de stop, que comúnmente conocemos, y pues esta fue utilizada, y bueno, fue creada en Estados Unidos. Con la llegada del coche en el siglo XX y todo el caos que produjo, se tuvo que realizar la Convención de Viena en 1968. Y lo que buscaba era estandarizar y, digamos, normalizar las formas, los colores y todas las características que debía tener las señales de tránsito en todo el mundo. Entonces, esta reunió a varios países y pudieron llegar a un buen acuerdo. Acá en Colombia, en 2004, se creó el Manual de Señalización Vial, el cual es reglamentado y regulado por la resolución del INVIAS que salió en el 2015. Y en la actualidad tenemos también la ayuda de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el tema de avances en muchos aspectos que refieren o que están relacionados al tema de las señales verticales. En cuanto a la ubicación, debemos desglosarlas en estas tres: la ubicación lateral, la ubicación longitudinal y la altura. Para la ubicación lateral también debemos tener en cuenta la zona, si es la parte rural, la parte urbana o la suburbana. Entonces vemos que para la parte rural tenemos dos distancias horizontales, una mínima, que es 1,8 metros medidos desde el borde de la calzada hasta el borde del tablero, y una máxima que es 3,6 metros medidos desde el borde del tablero hasta el borde de la calzada. En la parte urbana tenemos, por ejemplo, 0,3 metros mínimos medidos desde el borde de la calzada hasta el borde del tablero, y para esos casos de señales tenemos, bueno, que tienen separadores, tenemos lo mismo, 0,3 metros mínimos por ambos lados. Ahora en la parte suburbana, en los extremos tenemos 1,8 metros mínimos, sin contar las bermas, y en la parte interior 1,4 metros como separador. Entonces yo sé que en esas imágenes se pudieron notar también algunas alturas, entonces esas alturas mínimas las resumí en esas que ven aquí. También depende de la zona, pero para cada una de estas hay algo que las caracteriza en especial. En cuanto a la altura mínima en la zona rural, tenemos que es 1,8 metros mínimos medidos desde el nivel de la superficie de rodadura hasta el extremo inferior del tablero. Y vemos que si vamos a la parte urbana, no solo cambia la altura, que ahora es 2 metros, sino desde el punto de vista, se mide desde la cota borde del andén hasta el extremo inferior del tablero. Y si estamos en la parte suburbana, entonces son 5 metros mínimos medidos sobre el punto más alto de la rasante de la vía. En cuanto a la ubicación longitudinal, pues es decir, a lo largo de la vía, eso va a depender de la clase y el tipo de la señal vertical. Y eso en el manual pues están definidos todos los criterios y bueno, y la velocidad de operación también va a ser otro factor que se va a tener en cuenta para poder tener o poder calcular esa distancia. Pero en términos generales tenemos la siguiente imagen que nos muestra una distancia de visibilidad mínima
que se divide en en otras tres distancias. Otras tres distancias que también tienen que ver con lo anteriormente hablado, que es que una señal debe proporcionar el tiempo adecuado para poder ser leída, comprendida y poder reaccionar correctamente. Entonces, por eso tenemos la distancia de lectura, la distancia de toma de decisión, que es la que permite comprender la señal, y la distancia crítica, bueno, esta distancia de maniobra que permite actuar y reaccionar ante la señal. Hay casos en que esta distancia de visibilidad mínima no es lo suficiente y entonces se debe colocar una señal doble. Y esa señal doble pues va a depender de la siguiente tabla, como vemos, de una velocidad de operación y, y según para cada velocidad de operación se va a tener una distancia mínima para la colocación de estas señales dobles. En cuanto a la orientación, pues normalmente se abre un hueco de 60 centímetros y se rellena con un concreto pobre. Después de haber fraguado el concreto, se verifica que se sostenga bien la señal. Ahora, teóricamente en el manual dice que se debe colocar a 90 grados respecto al eje de la vía, pero lo que se debe realizar es mover ligeramente a 93 grados para poder garantizar que se evite el deslumbramiento que es causado por la incidencia de los rayos de luz que, que tienen los coches al momento de pasar por la vía. Entonces, eso es lo que se realiza. En cuanto a los tipos de señales, entonces ahora iniciamos por las señales preventivas. Estas señales, pues como su nombre lo indica, tienen como objeto pues prevenir, advertir a los usuarios de la vía sobre la existencia y naturaleza de riesgos en la vía y pues ayudan a que el conductor pueda tomar las precauciones necesarias, logrando disminuir su velocidad o hacer maniobras que pues contribuyan a su seguridad y la de posibles peatones. La forma usual de estas señales es en forma de rombo. Sin embargo, pues existen algunas excepciones, como lo son la señal de paso a nivel, que es una cruz, como podemos observar en las diapositivas, y la señal de flecha direccional, que es un rectángulo. En cuanto a los colores, pues los colores característicos son un fondo amarillo con una orla negra y símbolos o leyendas negras. Sin embargo, pues también existen algunas excepciones a esta regla, como lo son la señal de prevención de pare, la señal de semáforo y la señal de prevención de ceda al paso, que podemos observar en las diapositivas. Estas señales deben ubicarse con anticipación al sitio del riesgo a prevenir, de tal manera que los conductores pues tengan tiempo de percepción-respuesta. Algunos ejemplos que se observan pues son la señal de final del pavimento, la señal de una superficie deslizante y la señal que nos previene sobre maquinaria agrícola en la vía. Ahora pasando a hablar sobre las señales reglamentarias, pues estas tienen como objeto notificar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Tienen pues una subclasificación que de acuerdo a su función pues son de prioridad, de prohibición, de restricción, de obligación y de autorización. El incumplimiento de este tipo de señales acarrea sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Su forma convencional es circular, pero se acepta que se inscriban en rectángulos cuando llevan alguna leyenda adicional. Como vimos anteriormente, una de velocidad máxima que traía una leyenda, bueno, estaba inscrita en un rectángulo. Además, existen otras excepciones, como lo son la señal de pare, que en realidad es un octágono, la señal de ceda al paso, que es un triángulo invertido, y la señal de tránsito en ambos sentidos, que es un rectángulo. Los colores más frecuentes son un fondo blanco con una orla roja y símbolo leyenda negra o blanca. Sin embargo, existen excepciones con fondo rojo, orla verde o negra y leyenda o símbolo blanco o gris, como lo es la señal de no paso. Algunos ejemplos de este tipo de señales lo son el prohibido el cambio de calzada, vehículos pesados a la derecha, prohibido pitar, prohibida la circulación de vehículos de tracción animal, el peso máximo total permitido para los vehículos de carga y una zona de estacionamiento exclusiva de taxis. Las siguientes señales son las señales informativas. Estas señales tienen diferentes tipologías, por lo cual pues también van a tener como diferentes colores, formas y ubicaciones.
El objeto de este tipo de señales es orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. Se utilizan para informar sobre direcciones, enlaces con otras vías, carriles apropiados, servicios generales, lugares de atractivo turístico, entre otros. Estas señales entonces tienen una subclasificación al igual que las reglamentarias, señales de identificación, postes de referencia, de destino, de información en ruta, de información general, de servicio y de información turística. Como les mencionaba, el color depende mucho del tipo de señal informativa. Sin embargo, el color más común es el de fondo de color verde con leyenda o símbolos de color blanco para la mayoría de señales que guían al usuario a su destino, de acuerdo con el manual de señalización. Seguido de esto, si son informativas de servicios generales, tienen fondo azul, como observamos en esta diapositiva, y las de identificación vial tienen un fondo blanco y las turísticas un fondo marrón. En la siguiente diapositiva podemos observar las de color verde, que pues son las que nos guían a un sitio. Estas las vemos normalmente elevadas, por lo cual reciben nombre de señales elevadas. Para estas también hay una particularidad en cuanto a la característica que les mencionaba al principio de la retroreflectividad, y es que pues es más difícil que llegue la luz, por lo tanto los niveles mínimos de retroreflectividad deben aumentar por un factor de 3. Entonces, todos los números que veían en las tablas que les mencionamos deben ser multiplicados por un factor de 3. En la siguiente diapositiva vemos de pronto otra manera en que se puede disponer este tipo de señales delegadas. En la siguiente diapositiva vemos las señales turísticas, que son de color marrón, y se usan básicamente para informar de pronto a los turistas pues, que llegan a una ciudad sobre pues ciertas atracciones o sitios que pueden ser de interés para visitar, como son playas, museos, también hay puntos de información, si hay zonas para acampar, etcétera. Finalmente, las señales transitorias, que pues estas son las que no menciona mucho el manual de señalización, pero pues tienen como objeto indicar sobre mensajes reglamentarios, preventivos o informativos de manera transitoria, es decir, temporal. Y son las que vemos a lo largo de la vía normalmente cuando se está realizando una obra, pues se ubican este tipo de señales indicando que está realizando dicha obra en la vía y ya después se retiran. Por eso reciben su nombre de señales transitorias. Ahora, en cuanto al sistema de soporte de las señales, pues este tiene como objeto pues asegurar que la señal se mantenga en la posición adecuada ante diferentes situaciones climáticas o movimientos sísmicos y no debe representar peligro grave al ser impactado por algún vehículo. Es decir, se debe garantizar que no se rompa y que no genere superficies cortantes, agujas o quirlas al momento de recibir de pronto un choque de un vehículo. Para su fabricación se pueden usar diferentes materiales siempre y cuando cumplan con algún sustento técnico que debe ser certificado mediante ensayos de laboratorio y además todo esto debe tener autorización del Ministerio de Transporte. Por otra parte, lo recomendado es que pues, el sistema de soporte esté constituido por un poste monolítico y brazos elaborados en perfil en ángulo de hierro de 2 por 2 pulgadas por un cuarto de pulgada de espesor para el elemento vertical y un octavo de pulgada de espesor para los elementos horizontales. Además, se debe garantizar que sea de un buen material, ya que no se acepta el hormigueo a lo largo de la longitud del soporte. También pueden ser fabricados en tubo galvanizado, redondo o cuadrado, de 2 pulgadas y 2 milímetros de espesor. En este caso, todos los extremos expuestos deben estar sellados con su respectiva tapa metálica, soldada en todo su perímetro para evitar penetración del agua y por lo tanto deterioro de la señal. Además, se debe garantizar pues rigidez de soporte. Deben ser fijadas, los tableros deben ser fijados en una cruceta, que en la siguiente diapositiva podemos observar cómo viene siendo pues la estructura de esta cruceta. Es pues en forma de cruz. Allí se encuentra también una tabla con algunas de las medidas dependiendo del tipo de señal
pues que se vaya a manejar y, y cada tipo de señal tiene sus respectivas dimensiones. En la cruceta, pues se debe fijar el tablero con pernos. Aquí podemos observar unas imágenes de, pues, en la vida real. La de la derecha tiene un sistema de soporte, pues, con un perfil en ángulo. Podemos observar que efectivamente tiene la cruceta en donde se fija la señal y que se fija con 4 pernos. Además de esto, pues también estos pernos son como para garantizar el robo de las señales. Existen unos pernos que tienen unas tuercas llamadas antirrobos o antivandálicas que pueden ser empleadas o también se pueden doblar los pernos. Incluso en algunos casos se aplica epóxico o se hace una soldadura también con el fin de que pues sea más difícil el robo de estos tableros. Además, también la señal que vemos a la izquierda es una señal doble. En esta pues se presentan dos tipos de señales, ya que no existía como una longitud acorde para poderlas colocar de manera individual. Las dos se colocan en el mismo soporte y esto es aceptable siempre y cuando haya dos crucetas. Existan dos crucetas, cada una para un tablero respectivamente. Y cuando se presenta, como en esta ocasión, que hay una señal preventiva y una reglamentaria, la preventiva debe ir en la parte superior y la reglamentaria en la parte inferior. Eh, este es un ejemplo de pues, un soporte para una señal que se encuentra en el mercado. Ya seguimos entonces con los materiales para tableros, que pues en esta ocasión, al igual que en los sistemas de soporte, también se debe garantizar pues resistencia a cualquier condición climática, durabilidad, resistencia a la oxidación. También debe garantizarse que si hay de pronto un choque, esta no genere esquirlas o algo que produzca riesgo al conductor. Eh, También es un poco flexible, pues no flexible, sino que acepta materiales, cualquier material, siempre y cuando pues tenga la certificación por medio de ensayos de laboratorio. Pero el manual recomienda en específico pues estos 3 materiales, que son una lámina en poliéster reforzado con fibra de vidrio, una lámina de acero galvanizado y una lámina de aluminio. Cada una tiene pues un espesor diferente. Para la lámina en poliéster reforzado con fibra de vidrio, el espesor debe ser de 3,4 milímetros con una tolerancia de más o menos 0,4 milímetros. El color, bueno, esto sí va para todo tipo de señal, el color debe ser un blanco uniforme del tablero. Eh, para la lámina de acero galvanizado, pues el material base es una lámina de acero laminado en frío y el espesor debe ser de 1,5 milímetros, más o menos 0,15 milímetros. Además, debe tener resistencia al fuego, protección a la intemperie, estabilidad. Debe tener un tratamiento de la cara frontal que consiste en que, pues, previo a la aplicación del material retroreflectivo, la lámina debe ser limpiada, desengrasada y secada de toda humedad. De igual manera, la lámina de aluminio, entonces, tiene un espesor de 2 milímetros con una tolerancia de más o menos 0,2 milímetros. Y esto también se le debe hacer el tratamiento de la cara frontal, además un tratamiento de cara posterior que consiste en limpiar y desengrasar aplicando una capa de esmalte sintético blanco. En la siguiente diapositiva podemos observar algunas formas pues, de los tableros. En la siguiente podemos ver el precio de un tablero en el mercado. Este fue extraído de Home Center. Y eso sería todo por los materiales. Gracias. Vale, ahora en cuanto a los requisitos, según el manual de señalización, pues en cuanto al estado y la conservación, lo que hablamos antes, que los símbolos y detalles del manual deben ser respetados y tal cual como están, y que debe tener una uniformidad, que la señal debe estar limpia, debe ser legible y debe tener un mantenimiento
adecuado debido a los agentes externos que se puedan presentar y puedan deteriorarla. En cuanto a la visibilidad, debo recordar que la señal se debe prestar para leer, comprender y reaccionar en un tiempo adecuado y que el tamaño de letra también debe ser el correspondiente, los símbolos y las formas de acuerdo al manual. También sí debe llevar este material retroreflectante, que pues hablando de este material, cabe mencionar que la empresa líder en la fabricación y mejoramiento de las señales verticales es la empresa 3M, y esa empresa ha, es la que ha venido desarrollando muchos productos en diferentes sectores de la industria y más allegados al tema del que estamos hablando, como los que mencionaba la compañera, la compañera que eran los epóxicos o selladores que impiden que se pueda vandalizar los pernos que sostienen la señal, los tableros de señalización. También ellos han creado o han avanzado tecnológicamente en la luminosidad que presentan los tableros en la oscuridad. Por eso, aquí les traje un video donde se puede notar un experimento donde ellos muestran y, bueno, demuestran cómo han avanzado en este tema de la luminosidad de los tableros de señalización. Ay, qué bueno. Conducir de noche puede ser un desafío para muchos conductores, por lo que fabricar señales que sean más brillantes y visibles es de vital importancia. Esta demostración tiene como objetivo mostrar cuánta luz reflejan varios materiales de láminas plásticas reflectantes 3M y cómo los conductores ven esa diferencia durante la noche. El láser aquí actúa como las luces delanteras de un vehículo. La luz que proviene del vehículo se refleja de regreso en forma de cono, desde las láminas plásticas al objetivo que representa la posición del conductor. Primero, veamos nuestras láminas plásticas moldeadas, grado Ingeniería de 3M. Como pueden notar, el diámetro del cono de luz que se refleja al conductor es pequeño y relativamente tenue. Ahora, veamos el próximo nivel de clasificación de láminas plásticas que denominamos High Intensity Prismatic. Ahora, veamos el próximo nivel de clasificación de láminas plásticas que denominamos High Intensity Prismatic. Vea cómo el diámetro del cono de luz reflejada al conductor es más grande y más brillante. El tener un área más grande significa que las señales hechas con este material serán más brillantes y más visibles para muchos conductores. Ya sea que conduzcan un sedán o estén sentados en un ángulo más alto en la cabina de un camión. Y ahora, podemos ver cómo la luz se refleja en nuestro producto de mayor nivel de clasificación. Las láminas plásticas de cubo completo 3M Diamond Grade, o DG de cubo. El cono de luz aumenta dramáticamente, tanto en brillantez como en diámetro, lo que hace una gran diferencia en cómo los conductores ven las señales de la carretera, especialmente quienes se sientan en ángulos que están por encima de las luces delanteras de sus vehículos, como camiones o vehículos de uso recreativo. Como puede ver, las láminas plásticas 3M Diamond Grade, DG de cubo, son el material óptimo para tener carreteras más seguras y más visibles para los conductores de cualquier lugar. Esto es la ciencia de 3M, aplicada a la vida. Para obtener más información visite 3m.com/road safety. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación.